Radio con Vos. Y a las 21:46, con 32 segundos exactos, llega nuestra economista, ella, Cecilia González Bonorino. Gracias, Ale. Hola, Cecilia, buenos días. Buenas noches. Sergio y Oscar por acá, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, buen día, ¿qué tal? Muy bien, buen día. Está Es bien, el día es todo el día. Ya a esta hora el es que el lo que limado dice es la total. doctora es verdad, el día es todo el día. Claro, Totalmente, sí, pero bueno, sí. ya oscureció desde noche. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, nos traes unos temas hermosos, picantes. Sí, tengo dos temas. Bien. Por un lado, quería hablar un poco de esto que había dicho Daniel Herrero, el CEO de Toyota, Bien. sobre que no podía conseguir 200 trabajadoras Con secundario. Con secundario y que se había perdido el valor de la educación. Bien. Me parece que esa tendencia a despreciar, ¿no?, la Argentina se puede desmentir con datos, y de eso quería hablar un poquito. Qué bueno. Y después, por otro lado, ayer salió el índice de salarios y hoy se anunció el aumento en el haber jubilatorio, así que un poco de poder adquisitivo. Bueno, lo de Toyota te lo agradecemos porque, bueno, ya hay todo un debate sobre el agujero negro de la educación y, bueno, todo ese tipo de cosas que qué bueno que desmentirlos con datos. Sí, bueno, empecemos un poquito primero por hablar de los datos negativos, para decirlo de alguna manera. Bien. Y de esto de cómo está el nivel de desocupación en las personas entre 18 y 24 años, para lo que vamos a acotar, ¿sí?, con secundario completo, que era las personas que buscaba esta empresa, Toyota. Sí, nosotros teníamos en el primer trimestre de 2021 una tasa de desocupación general del 10,2%. Si vos te acotás y mirás la tasa de desocupación de personas entre 18 y 24 años con secundario completo, ¿sí? Sí. Esa tasa es del 15%, ¿sí? Está por encima del nivel general. Bien. Y si incluso mirás cómo está esa tasa de desocupación en personas de 18 y 24 años, en Buenos Aires, donde tiene la planta Toyota, es del 16%, es decir, un poquito más. O sea que trabajadores de esa edad buscando trabajo hay. Bien, bien. La otra parte de su discurso era, se perdió el valor de la educación. Sí. Y eso es, nosotros tenemos datos del Ministerio de Educación, que hace un reporte anual, pero tenemos los datos estadísticos todavía de 2019, pero hace una comparación con 2011. Lo que mira es, por un lado, el total de ingresantes, sí, al nivel secundario, en el nivel secundario. Y en todos los años, entre 2011 y 2019, la tasa de crecimiento de ingresantes a nivel secundario creció por encima del 1%. El año en que menos crece, hay años donde crece menos. El año donde más creció fue en el año 2011, que creció a una tasa de 2,3%, y el año donde menos crece es en 2019, que creció un 1%. Nosotros tenemos un crecimiento vegetativo de la población del 1%. Entonces no podemos hablar de que hay menos ingresantes a nivel secundario, ¿sí?, en comparación al crecimiento de la población, porque vienen creciendo. Eso por un lado. Bien. Si vos mirás de las personas que tienen secundario, el secundario completo, ¿sí?, entre 18 y 19 años, en 2011, tenías una tasa del 41%. En 2019 supera el 46%, es decir, creció 5 puntos en estos años. Si mirás hasta 24 años, la tasa pasó en 2011 del 64,5% a un poco más del 69%. Es decir, en ambos casos, tomes el rango etario que quieras, creció 5 puntos. Cuando vos mirás, esto siempre comparando 2011, ahora comparando 2011 con 2019, ¿sí? Cuando vos lo mirás en función del decil de ingresos, ¿sí?, vos decís ahí como, me parece que es un indicador bastante aproximador, ¿no?, de Sí. la movilidad social ascendente. Acá sí vos tenés un problema real, ¿sí?, que tiene que ver con que el 20% de la población más pobre, ¿sí?, Sí. solo en 2019, solo el 44% alcanzó el nivel secundario completo. ¿Sí? Siempre Bien. estamos hablando de esta edad de 18 a 24 años. Bien. Cuando vos mirás la población más rica, ¿sí?, esta tasa es del 91%. Si bien esta tasa entre los años 2011 y 2019 crece más o menos 4 puntos, cuando vos mirás lo que es el decil, ¿sí?, el tercer decil, que sería entre el 40 y el 60% de la población,
La tasa de personas con nivel secundario completo creció más de 12 puntos, ¿sí? Creció mucho, del 61 a más del 73%. Entonces, ahí te está hablando, ¿no?, de que, estarías como rectificando esto que está diciendo, porque vos tenés un crecimiento en todos los deciles de ingresos, obviamente con un problema, ¿no?, Claro, en la terminación, sin ocultar eso, pero lo que estamos diciendo es, no hay ninguna decadencia, o sea, todos los indicadores muestran que venimos bien, incluso si lo comparamos a nivel internacional. Bien. La ONU, sí, la UNESCO, hace un indicador que en realidad toma la tasa de finalización de educación secundaria y lo que hace es calcular la cantidad de personas que deberían ingresar en el último año sobre la cantidad de ingresantes. Impecable, impecable, además es la exactitud de los números, sí. Y sí, también, ahí no hay con qué. No hay con qué, son números exactos. Y nos vas a hablar algo de poder adquisitivo. Bueno, ahora vamos a poder adquisitivo. Bueno, hoy anunciaron el aumento en la jubilación del mes de septiembre, que las jubilaciones van a crecer 12,4%. ¿Sí? El haber mínimo va a pasar a estar 25.922 pesos y la asignación universal por hijo 5.063. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, ¿no?, del haber jubilatorio, cada vez que se incrementa está afectando a 16 millones de personas más o menos, ¿no? 7 millones de jubilados y jubiladas y otras 9 millones de jóvenes que reciben AUH o asignaciones familiares. Bien. Con ese incremento del 12,4%, ¿sí?, en el acumulado van a tener un incremento del 36,2%. Si nosotros tomamos lo que es la inflación del REM, en septiembre le estarían empatando la inflación, sin considerar los bonos. Si nosotros consideramos los bonos que se dieron, los primeros 2 bonos de 1.500 y su último bono en agosto de 5.000, obviamente le estarían ganando. ¿Qué viene pasando con los salarios? ¿Sí? El índice de salarios de junio, que fue el que salió ayer, aumentó 2,3%, cuando la inflación había sido del 3,2%, ¿sí? Al revés. Sí, o sea que un mes más claro, que le perdieron la inflación. Sí, Se perdieron contra la inflación. Es interesante lo que decís de verlo en perspectiva, ¿no? Verlo en perspectiva quiere decir, esperar que llegue el aumento y hagamos la cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Por ahora, a ver, depende. Claro. Creo que se están haciendo muchos esfuerzos. La realidad es que los precios están aumentando más de lo esperado. Terrible. ¿No? Un presupuesto que proyectaba una inflación del 29% y sin embargo hoy tenemos una inflación interanual del 50%. Mañana va a salir el número INDEC de la inflación de julio, planteando que va a haber una desaceleración, tanto encuestadoras como el REM. Hablan de un 2,9%, 3%, pero continuando con esta desaceleración. Sigue siendo alta, claro. Pero vamos a llegar al 29% en julio, cuando sale la inflación proyectada, ¿no?, para todo el año. Sí. Bien, bien. Bueno, ¿qué viene pasando con los salarios? Si vos mirás lo que es el dato de junio, en el último año, en los últimos 12 meses, perdieron 5% respecto a la inflación. Y si vos mirás los sectores que más perdieron, por un lado fue el sector público, y los no registrados, que perdieron 7% en comparación a lo que fue junio de 2020. Ahí la importancia de las paritarias, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y bueno, y expectativas, porque, nada, me parece que la pandemia no se va a ir, pero vamos a tener otra perspectiva nosotros a partir de noviembre, diciembre. Che, gracias, Cecilia. Clara, como siempre, por otra parte, ¿eh? No, gracias a ustedes. Lo llené de números. No, pero sirve, impecable, sirve, impecable. Totalmente, de verdad que sirve. Un abrazo. La encuentran a ella en @cgbonorino con B larga. CG Bonorino es nuestra